Buenas tardes, profe Eddie. Profesora Jenny, muy buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Bien, sí, señor. ¿Qué tal ustedes? Corriendo, pero ahí vamos. Sí, nosotros nos tienen igual corriendo. En con este muchas- momento en dos reuniones. Por un lado estoy en consejo académico en el del computador y por otro lado con una orejita en su clase. No, pero tranquila, si tiene que ausentarse no hay problema. Yo estoy con ellos hasta las 4. Profe, es la unidad 4 hoy. Sí, señora, voy a empezar con la unidad 4. Voy a empezar con la definición de las funciones trigonométricas y a ver hasta dónde llegamos. Perfecto, profe. Yo estoy acá con ustedes con una orejita y los estoy acompañando. ¿Listo? Listo, listo, profesora. Buen día entonces y buena suerte. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Por favor, activen sus cámaras. Muchachos, activen sus cámaras, que esto es una clase como si fuera en un salón para conocerlos a ustedes, ya que no tuvimos como la oportunidad de ir hasta allá para, para estar con ustedes un rato y dialogar. Entonces, activen sus cámaras. Laura dice que no puede activar la cámara, pero no se preocupen, activen las cámaras, que eso no, la cámara no come a nadie. Bueno, muchachos, la idea de hoy es avanzar un poco sobre la unidad 4. Vamos a ver, gracias Laura por activar tu cámara. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Eh, Estaré con ustedes una hora, hasta las 4 de la tarde, porque después tengo otros compromisos como suele pasar en estos casos virtuales. Y como la profesora decía, es muy cierto, uno muchas veces atiende muchas reuniones casi al tiempo, porque uno está dentro de muchos procesos y es necesario estar en todos y ser proactivo en todos. Bueno, ahí van llegando y a medida que van llegando les voy a dando la entrada. La última unidad que ustedes van a ver básicamente es la relacionada con geometría analítica, que también se conoce con el nombre de trigonometría. En pocas palabras, es una unidad en la cual se van a conocer las funciones trigonométricas, y lo más importante de conocerlas es conocer la utilización que ellas tienen para la parte ingenieril, tanto para la parte como ingenieril como para cualquier rama pues, del conocimiento. Esta es una de las ramas tal vez más aplicadas en todos los aspectos, porque a través de la teoría de las funciones trigonométricas se desarrolla, por ejemplo, los triángulos. Hay conceptos para cálculo diferencial y para cálculo integral. Entonces es bastante amplio ese concepto. Regáleme un segundito para... Listo, ya estoy con ustedes nuevamente. Entonces, como les decía, por ejemplo, en la parte de los ingenieros, cuando tengan que levantar un estudio pues como topográfico, ahí van a aplicar todo lo que es la teoría en sí de ángulos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, porque es corto el tiempo, es definir las funciones trigonométricas. Es definición de
las funciones trigonométricas. Estas funciones se definen a partir del círculo gonométrico. Este es un círculo que pues, de radio tiene la unidad. El radio realmente tiene pues, la unidad, o sea, el radio es igual a 1. Entonces aquí voy a hacer un círculo y en este círculo vamos a el diámetro. Vamos aquí a colocar otro diámetro. Bueno, un acto de fe está perfectamente dividido. Y vamos a tomar con otro color lo que significa gonométrico. Este radio es igual a la unidad. Ese radio vale 1. Aquí está el radio y es igual a la unidad, a 1. En este círculo lo que se hace es trazar, se traza un rectángulo. Listo, ahí está un rectángulo. Bajamos la línea acá. Esta ratos marca, ratos no marca. Listo. Ahí está el rectángulo. Observemos que la hipotenusa, que es esta, la medida es la unidad, porque es un radio. Entonces la hipotenusa sería igual a 1. Y a partir de allí se definen las funciones trigonométricas. Estas funciones trigonométricas, pues Pitágoras las había trabajado sobre el siglo V antes de Cristo. Arquímedes sobre el siglo III también las había trabajado, había dejado nada más 6, que son las que conocemos. Y Arquímedes fue uno de los primeros que empezó a trabajar con estas funciones para darle el área al círculo, haciendo triángulos muy pequeñitos, cada vez más y más pequeños, hasta llegar a un triángulo infinitesimal. Allí halló el área de ese triángulo, después la sumó, y por eso fue que el área le dio pi r a la 2. Entonces voy a sacar ese triángulo, lo voy a colocar acá, y con base en él voy a definir las funciones. Listo. Entonces, por acá hay un ángulo, el ángulo eta. Entonces, el alfabeto griego se escribe beta. Esto es la hipotenusa. Y para nuestro caso se va a llamar H. Como este lado es el lado opuesto a nuestro ángulo, entonces le vamos a llamar lado opuesto. Lado opuesto. Y lo vamos a llamar Y. Y este lado, como queda pegado al ángulo, lo vamos a llamar lado adyacente. Y para nuestro caso se va a llamar X. Entonces, de esa forma se define la función seno como el lado opuesto dividido en la hipotenusa.
Ahora más adelante vamos a pasarlo ya a notación de y, de x y de eta. El coseno se define como el lado adyacente sobre la hipotenusa. La tangente se define como lado opuesto dividido en lado adyacente. Adyacente. La cotangente se define como lado adyacente dividido en lado opuesto. Después viene la secante, que se define como la hipotenusa. Acuérdense que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Lo que quiere decir que los únicos triángulos que tienen hipotenusa son los triángulos rectángulos. No, pues coincidencialmente es el lado más largo, porque es que muchos definen la hipotenusa como el lado más largo. Y pues sí, no, porque si el triángulo no es rectángulo, ese triángulo no posee hipotenusa. La hipotenusa solamente la poseen los triángulos rectángulos. Entonces, la secante es la hipotenusa sobre el lado adyacente y la cosecante es la hipotenusa sobre el lado opuesto. Si nosotros analizamos estas definiciones, vemos que hay una relación muy cercana entre el coseno y la secante, entre el seno y la cosecante, entre la tangente y la cotangente, que ahora más adelante vamos a colocarlo como identidades. Y hay una relación muy cercana también entre seno, coseno y tangente, a la vez que seno, coseno y cotangente. Son relaciones muy cercanas, es como si todas estuviesen como ligadas de alguna forma. Listo, esas son las definiciones. Ahora vamos a aplicarlas a nuestro triángulo. Entonces voy a pintar un triángulo ya sin llamar hipotenusa, sin llamar lado opuesto, sin llamar lado adyacente, solamente colocamos H, Y y X. Paso a otro tablero y pintamos el triángulo. El rato no escribe. Listo, aquí está un lado. Por aquí estaría el otro. Y por aquí estaría el otro. Esto sería el ángulo de eta. Aquí estaría la hipotenusa H, el lado opuesto Y y el lado adyacente X. Lo que tenemos es que el seno de eta, la abreviatura de seno se escribe sen o muchas veces sin, no una E sino una E. Seno de eta es igual
al lado opuesto, que sería Y sobre H. El coseno de eta, cos de eta, la adyacente, que sería X sobre H. La tangente de eta, que es lado opuesto sobre adyacente. Entonces sería igual a Y sobre X. La cotangente de eta sería igual al lado adyacente sobre el lado opuesto, sería X sobre Y. Por acá, la secante de eta, entonces sería la hipotenusa H sobre el lado adyacente X. Y la cosecante de eta sería igual a la hipotenusa sobre el lado opuesto, que sería Y. Entonces, ya visto de esta forma, nosotros podemos ver aquí de una manera muy fácil que el seno y la cosecante están muy entrelazados. Porque miren que ambas tienen y ambas tienen H en diferentes posiciones. Lo que quiere decir es que el seno de eta es igual. Si nosotros cambiamos esto, entonces nos daría 1 sobre la cosecante de eta. Que también podríamos decir que la cosecante de eta es igual a 1 sobre el seno de eta. De la misma forma, si vemos el coseno y vemos la secante, vemos que ambas tienen H y X, excepto que su posición en la fracción es diferente. Pero podemos escribir que coseno es 1 dividido en H sobre X, que nos daría X sobre H. Entonces el coseno de eta va a ser igual a 1 sobre la secante de eta, o lo que es lo mismo que la secante de eta es igual a 1 sobre el coseno de eta. Otras dos identidades serían, miremos, seno y coseno. Tienen Y, tienen H, tienen X, tienen H. La tangente y la cotangente tienen Y y tienen X. Ha desaparecido el H. Mire que si nosotros voy a hacerlo aquí y lo borro para. Mire, si escribimos nosotros seno de eta sobre coseno de eta es igual, el seno de eta sería, aquí sería la división mayor, sería Y sobre H. Y el coseno de eta sería X sobre H. Producto de extremos, Y por H dividido producto de medios del denominador, que sería X por H. Entonces se cancela este con este y nos quedaría Y sobre H. Y Y sobre X. Y Y sobre X, esa es la tangente. Entonces lo que nosotros podemos hacer es escribir que la tangente del ángulo θ es igual a seno de eta sobre coseno de eta. Y de aquí mismo sale, del mismo análisis saldría que la cotangente de eta es igual al coseno de eta sobre el seno de eta. Y habría dos últimas, que sería que la tangente de eta es igual
a 1 sobre la cotangente de eta. Pasa el mismo caso con seno, coseno en relación con la secante y con la cosecante de eta. Y que la cotangente de eta es igual a 1 sobre la tangente de eta. Mire que estas son identidades trigonométricas. Estas son las primeras identidades trigonométricas que hay y se obtienen por análisis. No hay que ir muy lejos para ver las relaciones que hay de sus definiciones, que están en negro, y de sus derivaciones de acuerdo a las definiciones que hemos tenido. Y se conocen como identidades primarias. Esas son las identidades primarias en la parte de geometría analítica. No es necesario aprenderlas. Lo que sí es necesario aprender es la definición de las identidades trigonométricas. Estas que están en color verde oliva, sencillamente se obtienen por análisis. No se obtienen por ninguna otra cosa, sino por puro análisis. Entonces, una de las tareas que les queda a ustedes es construir las gráficas de las funciones, al menos para que las identifiquen. Sin embargo, de las dos más usadas es la función seno y la función coseno. Son las dos más usadas. No quiere decir que la otra no se use. No. Todas se usan, pero las más usadas son la función seno y la función coseno. ¿Cómo se hace esto? Borro ese y les digo cómo se hace. Cómo se hacen las... se pinta un círculo. Ya saben que es un círculo trigonométrico. Los ratos pinta y ratos no, listo. Y por aquí estaría la otra. Bueno, dentro de este círculo, lo importante es que aquí en esta parte sería 0. Aquí en este sitio estarían 90 grados. Aquí en esta parte estarían 180 grados. Por aquí estarían 270 grados. Y si vuelvo acá habrían 360 grados. Bueno, resulta que una de las números que sacó Pitágoras fue el número pi. ¿Qué es el número pi? El número pi es la cantidad de veces que cabe el radio, este radio, a lo largo de media circunferencia. Entonces, si nosotros logramos colocar el radio a través de media circunferencia, o si logramos colocar el diámetro completo, el diámetro, a través de la circunferencia, entonces nos da que las veces que cabe el radio en media circunferencia o el diámetro en la circunferencia completa es pi veces. Y ese número pi es 3.141652, no tiene fin. Desde Pitágoras y Arquímedes se decía que el número no tiene fin. Sobre el año 80 se le dieron más de 80 billones de números y no se le encontró fin. O sea, no sé la gente en qué se basaba para decir eso, si en ese entonces ni siquiera pues, existía el ábaco. Entonces, se tiene por norma, aquí cuando uno hace un radio por aquí, lo voy a pintar de otro color, ya voy a borrar esos colores que coloqué ahí para tener, ya saben cómo se obtiene el número pi, y saben qué es el número pi. Listo. Entonces, si nosotros digamos y colocamos aquí un radio, aquí otro radio,
y aquí otro radio, hemos construido un ángulo sólido. Este ángulo es el radiano. Entonces se considera que pi radianes es igual a 180 grados. Entonces ustedes tienen ahí una forma, una ecuación para que puedan pasar de pi radianes a grados o de grados a pi radianes. Se hace a través de una simple regla de 3. Siendo de esa forma, aquí en esta parte 180 sería pi. Ya sabemos que es pi radian, entonces no necesitamos siempre colocar radianes. En sus calculadoras hay una función que se llama radian. Entonces cuando la colocan ahí, todos los ángulos toman términos de pi. Aquí como es la mitad de 180, pues sería pi medios. Pi medios. Y aquí, como tengo, aquí estaría pi más pi medios, 270 me daría 3 pi medios. Y 360 me daría 2 pi. Voy a ahorrar esta fórmula, espero que ya la tengan escrita. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando se va a construir las gráficas? Se hace algo muy sencillo. Se toma esta línea, se hace listo. Entonces ya tengo definido mi sistema. Por aquí sería, voy a pintarla con amarillo para llegar aquí y con amarillo para llegar aquí. Esta es una línea de guía. Aquí varía, como esto vale 1, este es un radio que vale 1, entonces aquí, lo dejo ordenado, esto varía 1. Y aquí varía menos 1. Menos 1. Cojo y desenvuelvo esto, lo corto aquí, coloco el 0 aquí y halo esta pitica para el otro lado. Entonces me quedaría por acá pi medios, por acá me quedaría pi, por acá estaría 3 pi medios y por aquí estaría 2 pi. Fíjense que este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Los cuadrantes se enumeran en sentido contrario de las manecillas del reloj. Ya lo habíamos visto cuando vimos la parte de funciones, sobre todo cuando se vio la parte de la línea recta para definir la pendiente de la línea recta. Me voy a tomar también las líneas amarillas como guía para dividir los cuadrantes. Entonces, por aquí estaría el primer cuadrante. Más o menos por aquí estaría el segundo cuadrante. Un acto de fe hace que esas líneas sean paralelas. Y ustedes, como son de Guateque, tienen mucha fe. Listo. Ahora, la función seno, cuando está en 0 grados vale 0. Cuando está en 90 vale 1. Cuando está en 180 vale 0. Cuando está en 270, que sería 3 pi medios, vale menos 1. Y cuando está en 2 pi vale 0. A ver si la puedo pintar sin que cometa muchos errores. Y estaría una parte. No, esta sí no quedó bien. Intentemos hacerla nuevamente. Peor. Bueno, ya mejoró. Esta sería la función seno.
Entonces, acuérdense bien de la función seno y de cómo es la función seno. Parte de acá de 0, sube hasta 1, baja nuevamente a 0, baja a -1 y vuelve a 0. Ahora, la función coseno pintémosla de azul. Cuando está en 0, vale 1. Cuando vale 90 grados, vale 0. Cuando vale pi, vale -1. Cuando vale 3 pi medios, vale 0. Y cuando vale 2 pi, vuelve al valor de 1. Entonces, la función coseno es esta. Esta es la función coseno. Es bueno tener claro estas dos. Esto es coseno de eta y esto es seno de eta. Porque es que en sus señales de su celular, las funciones que nosotros vemos ahí, que nos llegan ahí para poder ver imágenes o poder escuchar, son de este estilo. Son funciones senoidales o son funciones cosenoidales, cualquiera de las dos. Observemos algo muy simpático. Dice que estas dos funciones, lo único que las difiere de ellas, que no hacen que sean iguales, es un pequeño ángulo. Mire, si nosotros corremos la función coseno hacia el lado derecho, pi medios, nos queda exactamente igual a la función seno. Entonces la función coseno está desfasada, como va para acá, y debo correr de una manera positiva, se dice que está desfasada más 90 grados, más pi medios. En el caso de la función seno, la puedo correr para el lado izquierdo. O sea, si la corro para el lado izquierdo, tengo que restarle. Entonces estaría desfasada a menos 90 grados. Y las dos funciones pueden llegar a ser una misma. Entonces les queda como una tarea a ustedes y con su profesora abran a ver si la deja para que la presenten o sencillamente la hacen para ver cómo son nuestra función tangente, cotangente, secante, cosecante. Y que ustedes identifiquen esas 6 funciones con el solo hecho de verlas. Saber que la tangente se forma de tal, se podría hacer acá porque es seno coseno. Entonces, pero que ustedes al hacerlas van como a identificarlas fácilmente. Entonces, les quería pintar estas dos porque es muy necesario que ustedes sepan al menos de estas dos. Ahora, algo interesante. Fíjense que los ángulos que están entre 0 y 180 grados para la función seno son positivos. Su valor va a ser positivo. El seno de un ángulo entre 0 y 180 grados es positivo. El valor de un ángulo entre 180 grados y 2 pi, fíjense que está aquí en la parte de abajo, es negativo. Va desde 0 hasta -1. Para la función coseno, los ángulos positivos estarían entre 0 y 90 grados y entre 270 y 360 grados. Ahí sería el valor positivo. Cuando el ángulo es entre 90 y 270 grados, el valor es negativo. Mire que está aquí abajo como negativo. Entonces son cosas que ustedes deben tener claro. Aquí hay unos puntos en los cuales la función seno y la función coseno valen exactamente igual. Sería bueno que ustedes lo averiguaran. Cuando es que mire, estas dos gráficas ahí se cortan. Entonces quiere decir que en este y en este punto, la función seno y la función coseno valen exactamente igual. ¿Cuál sería el valor de ese ángulo? Acá, ¿cuál sería? Y acá, ¿cuál sería? Observen que está entre 0 y 90 grados. Y aquí está entre 180
y 270 grados, que vale exactamente igual. Listo. Ahora vamos a trabajar lo siguiente. Para que ustedes, voy a cambiar de, o no, ahí puede ser. Voy a tomar el teorema de Pitágoras. Pitágoras nos decía que voy a tomar el mismo triángulo, voy a hacer a mano alzada aquí para ver cómo está mi pulso. Está bueno. Esto es delta, esto es X, esto es Y y esto es H. Entonces Pitágoras nos dijo que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Realmente este teorema es una consecuencia del teorema del coseno. Aplica más adelante, vamos a ver tanto el teorema del seno como del coseno, y vamos a ver que el teorema del coseno se aplica para cualquier triángulo. No interesa si es rectángulo o no. Y cuando el triángulo es rectángulo, entonces nos queda esto. Aplica más adelante, vemos pues el teorema del seno y del coseno para que nos quede todo bien claro. Bueno, acuérdense de lo siguiente. Acuérdense que definimos nosotros el coseno del ángulo como el lado opuesto sobre la hipotenusa. Pero aquí tenemos X, entonces tenemos que despejar X. X va a ser igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Y acuérdense que hemos definido el seno del ángulo como el lado opuesto sobre la hipotenusa. Pero lo que tenemos aquí es Y. Entonces nos toca despejar Y. Y es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Vamos a tomar estos dos valores, tanto para X como para Y, que hemos obtenido de las definiciones de las funciones trigonométricas, y los vamos a reemplazar en Pitágoras. Nos quedaría h al cuadrado igual a x al cuadrado. Entonces sería h por el coseno de eta al cuadrado, más y cuadrado, que sería h por el seno de eta al cuadrado. Entonces, nos toca elevar cada una al cuadrado, nos daría h cuadrado, coseno al cuadrado de eta, más h cuadrado por el seno al cuadrado de eta. Podemos factorizar h cuadrado, nos quedaría que h cuadrado es factor del coseno cuadrado de eta más el seno al cuadrado de eta. Esto sería h cuadrado. Vamos, este h cuadrado que está multiplicando lo pasamos a dividir y nos quedaría que h al cuadrado sobre h cuadrado es igual a coseno al cuadrado de eta más seno cuadrado de eta. Y h cuadrado sobre h cuadrado es 1. Entonces la voy a escribir aquí, voy a pasar al otro tablero y nos quedaría que el coseno al cuadrado de eta más el seno al cuadrado de eta es igual a 1. Esta, a donde hemos llegado, se llama la identidad fundamental de la trigonometría. Entonces esto se conoce con el nombre de identidad fundamental de la trigonometría o de la geometría analítica. La trigonometría. Listo. Esa identidad no se les puede olvidar por ningún motivo, porque es una identidad que se aplica con muchísima frecuencia. Es más, con base en esa identidad se trabajan muchas integrales y se trabajan muchas derivadas. Ustedes ya están viendo cálculo diferencial y cálculo integral, me imagino. Ya de pronto vieron la parte
de la integración y de pronto ya están viendo la parte de la integración por sustitución trigonométrica. Entonces ahí es donde se empieza a aplicar eso. Porque hablando de señales en nuestros celulares, esas señales se trabajan con un operador que se llama el operador de Fourier. El operador de Fourier conduce a todas estas fórmulas que hemos trabajado y unas un poco más bonitas. ¿Cómo más se coloca esta identidad? Que es la misma. Mire, voy a despejar coseno cuadrado. Coseno al cuadrado de eta va a ser igual a 1 menos seno al cuadrado de eta. Pero como quiero es saber a cuánto vale el coseno de eta, entonces el coseno de eta es igual a raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de eta. Listo. Si nosotros tomamos lo que vimos anteriormente, veamos por acá que estamos trabajando en el círculo econométrico, es decir, que este h vale 1. Entonces, si tenemos y, es decir, seno de eta, pues como h vale 1, entonces llevaría seno de eta. Si es así, podría yo ver que el coseno de eta es igual a raíz de 1 menos y cuadrado. Fíjense cómo hemos transformado nosotros nuestra identidad fundamental en una identidad donde aparecen ya unas variables como y. Ya hay otra variable que es la delta. O sea, hay una variable angular. Esta sería una variable angular. Y esta sería una variable espacial. El espacio es x, y, z. Entonces, estaríamos haciendo transformaciones de partes angulares a partes espaciales. Estas son formas de colocar la identidad fundamental. Ahora vamos a despejar el seno. Seno cuadrado de eta es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de eta. El concepto es el mismo, que seno de eta es igual a raíz de 1 menos coseno cuadrado de eta. Y observemos que aquí atrás hemos hallado que x es igual a h por coseno de eta, pero como h vale 1, ya que está dentro del círculo econométrico, entonces x es igual a coseno de eta. Y nos daría que el seno de eta es igual a raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, miren las transformaciones que hemos hecho. El análisis es muy similar a la parte anterior. Pues estas dos transformaciones que hemos hecho, más adelante, con el cálculo integral, ustedes las van a aplicar en lo que son las identidades por sustituciones trigonométricas. Entonces, se parte de acá para montar por qué sustituyo yo una integral que tenga 1 menos x al cuadrado dentro de una raíz. Entonces vemos aquí que es muy fácil. Es muy fácil si nosotros conocemos todo esto. De otra parte, si nuestro problema que estamos trabajando no tiene por ningún lado funciones cosenoidales ni funciones senoidales, podemos también escribir nuestra identidad fundamental de otras maneras. Voy a pasar a otro tablero. Observen que la identidad fundamental es coseno al cuadrado de eta más seno al cuadrado de eta igual a 1. Voy a dividir todo esto entre coseno cuadrado de eta. Toda por la identidad. Entonces, ¿esto qué me queda? Me quedaría coseno cuadrado sobre coseno cuadrado, me daría 1. Más seno al cuadrado sobre coseno cuadrado, tendríamos la tangente al cuadrado de eta. Igual, 1 sobre coseno sería la secante, como está al cuadrado, sería la secante al cuadrado de eta. Mire que esta que está aquí es la misma identidad fundamental escrita en términos de la tangente y de la secante, que también nosotros podemos hacer los mismos análisis de antes y ver, pasarlo a coordenadas x, y o z.
y ver qué es la secante o qué es por la tangente. Pero el siguiente paso sería muy fácil decir que la secante de eta es igual a raíz de 1 más la tangente de eta. Tangente al cuadrado de eta. O también podríamos nosotros, si necesitamos la tangente, pues despejamos por la tangente. Entonces la tangente al cuadrado de eta es igual a la secante al cuadrado de eta menos 1. Y nos daría que la tangente de eta es igual a raíz de la secante al cuadrado de eta menos 1. Entonces mire que son formas diferentes de escribir la identidad pues, fundamental, pero es la misma identidad fundamental. La otra sería que nosotros dividamos la identidad fundamental no entre coseno, sino entre seno de eta. Entonces, al dividir entre seno de eta, seno al cuadrado de eta, pues lo que nos da es que coseno sobre seno es la cotangente. Como está al cuadrado, nos daría la cotangente al cuadrado de eta, más seno sobre seno daría 1, igual a 1 sobre seno, que sería la cosecante, como está al cuadrado, sería la cosecante al cuadrado de eta. Esto es la misma identidad fundamental escrita en formas de cotangentes y cosecantes. Los análisis que se hacen son los mismos que hicimos pues, anteriormente. Entonces, observen que no es difícil empezar a trabajar con esta identidad pues, fundamental. Hay una parte de la trigonometría que sobre todo en los colegios les colocan que es comprobar identidades trigonométricas. La comprobación de las identidades que están ahí, hay un libro de Baldor, el tercer libro que Baldor hizo, que es que es trigonometría. Ahí hay cantidad pues, de ejercicios de error de unos 60, 70, que es comprobar que las identidades que plantean son ciertas. Se puede hacer de dos formas. La parte izquierda hacer que sea igual a la parte derecha, o hacer transposiciones de términos de tal forma que aquí al lado derecho me quede un número, especialmente el 1, y hacer que esta identidad que me queda al lado izquierdo o al lado derecho, o yo quiera trabajar, también me dé 1. Es exactamente igual. Pero se hace con base, esas comprobaciones se hacen con base a la identidad fundamental y a las primeras fórmulas que nosotros vimos, a estas fórmulas. Se aplican todas estas fórmulas que son las identidades primarias para poder comprobar esas identidades trigonométricas. Entonces, no es nada difícil, es muy sencillo. Hay cosas, les voy a dejar al menos para que investiguen algo. Investiguen, a ver, aquí es el seno de A más B. Estas son identidades que ustedes tienen que aprenderse. El coseno de A más B. Coseno de A más B. Entonces, aquí es igual esto. Todo esto es un medio, no sé qué va. También que ustedes sepan a qué es igual seno de A o seno de B. Entonces, por favor, investigan eso, pues no nos queda tiempo. Quiero explicarles lo de qué, lo de el teorema del coseno y el teorema del seno. Coseno de A por el coseno de B. Y el coseno de A por el seno de B. Les dejo estas para que los investiguen porque esto se aplica muchísimo, muchísimo. Esto se aplica bastante. O sea, estas identidades se aplican muchísimo. Esto es una tarea que les dejo ahí para que se entretengan. Y ahí entre tinto y tinto la van haciendo. Hay unos triángulos que no son triángulos rectángulos. Pueden ser triángulos que alguno de sus ángulos sea mayor de 90 grados, que alguno de sus ángulos sea menor de 90 grados. Entonces, para esos casos, voy a escribir aquí A. Si este es el lado A, este es el ángulo A.
Los ángulos se escriben con letra mayúscula. Este es el lado B. Entonces el lado opuesto, el ángulo opuesto será el B. Como la C casi es igual, entonces voy a utilizar la D. Y este es el lado D. Y aquí estaría su ángulo D. Entonces el teorema del seno es muy sencillo. Seno de A es A, o sea, el seno del ángulo es a su lado, como el seno del ángulo B es a su lado B, como el seno del ángulo D es a su lado D. Esto trabaja de 2 en 2. O sea, trabaja estos dos, o trabaja estos dos, o trabaja estos dos. Trabaja de 2 en 2. Entonces, esto sería el teorema del seno. También lo podemos escribir como A es al seno de A, como B es al seno de B, y como D es al seno de D. De la primera forma que está escrito, es muy útil para no tener que hacer tantas transposición de términos para hallar ángulos. Y de la segunda forma que está escrito, es muy útil para hallar los lados. Aquí en este recuadrito y en este otro pedacito, voy a pedir traslado esta ventana para acá. Listo. Voy a escribir el teorema del coseno. Entonces, el teorema del coseno, es muy sencillo. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más D al cuadrado menos 2 veces B por D por el coseno que hay entre B y D. Fíjense que entre B y D está el ángulo A. También podemos escribir que B al cuadrado, el lado B al cuadrado, es igual a los otros dos lados, A al cuadrado más D al cuadrado menos 2 veces A por D por el coseno que hay entre A y D. Y el coseno que hay entre A y D es B. El ángulo que hay es B. Y el último sería el lado D sería D cuadrado igual A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno que hay del ángulo que hay entre A y B. Y el ángulo que hay entre A y B es el ángulo D. Lo que les decía antes, el teorema de Pitágoras es un caso particular del teorema del coseno. Vamos a suponer que el ángulo A mida 90 grados, o sea que este mida 90 grados. Como mide 90, el coseno de 90 es 0. Entonces lo único que prevalece es B cuadrado más D cuadrado, que es lo que conocemos como teorema de Pitágoras. Y aquí sería exactamente igual. Si el ángulo B mide 90, entonces nos quedaría el teorema de Pitágoras. El último caso es exactamente igual. Entonces, lo que conocemos nosotros como teorema de Pitágoras es un caso particular del teorema del coseno. No es que primero haya sido hecho el teorema de Pitágoras, el que conocemos como teorema de Pitágoras y después el teorema del coseno. No, Pitágoras primero hizo fue la solución del triángulo, y la solución del triángulo él lo solucionó utilizando el teorema del coseno y el teorema del seno. ¿Qué es solucionar un triángulo? Fíjense que un triángulo tiene 6 cosas, 3 lados y 3 ángulos. Solucionarlo es hallar el valor de todos sus ángulos y de todos sus lados. Eso es solucionar un triángulo.
Entonces, para solucionar un triángulo, se requiere que por lo menos se tengan, bien puede ser, dos lados y un ángulo. O puede ser que se tengan dos ángulos y un lado. Los que hacen levantamientos pues, topográficos, allá con los equipos súper modernos que llaman con teodolito y toda la vaina, que no es más que un nivel de una plomada, lo que van a utilizar es el teorema de Pitágoras. No van a utilizar ningún otro teorema más complicado, sino van a utilizar esto. A lo sumo utilizarán el teorema del coseno y el teorema del seno si la cosa se complica. Si no pueden, pues como trabajarlo bien. ¿Esto para qué se usa? Tiene muchísimas aplicaciones. Ya, lástima que no hay tiempo. Por ejemplo, voy a ver el tamaño de una torre. Entonces, nosotros podemos ver el tamaño de una torre. El tamaño de una torre. Fíjense que si nosotros este ángulo sabemos que es de 90 grados y lo colocamos a ras de piso, podemos tener esta distancia. Podemos tener esta distancia. Y es posible que nosotros la sombra que dé podamos calcular este ángulo. Entonces, si podemos calcular este ángulo por la sombra que da, ya tendríamos 1, 2 y 3. Y con eso podríamos hallar la altura de la torre. O si no, por semejanza. Colocamos una varilla pequeñita con media conocida. Entonces, esta varillita la conocemos porque es pequeñita. Y a la misma hora y en el mismo plano, vemos su sombra, hallamos su sombra, y aquí también hallamos su sombra. Entonces, esta H grande y H chica, bueno, esta sería una D grande. Esta sería una D grande, para que no, una D grande y una D chica. Entonces digo que H grande es AD grande, como H chica es AD chica. Como conozco H chica, conozco D chica y conozco D grande, puedo hablar H por simples semejanzas, sin necesidad de recurrir a cálculo de ángulos. Entonces, fíjese que la trigonometría es supremamente útil para todos los casos. Bueno, muchachos, les agradezco inmensamente que hayan estado en clase y de la forma tan activa que estuvieron. Chévere un curso de esos que es en silencio y que poco uno los ve. Esos cursos son muy bonitos. Entonces les deseo una feliz tarde y que Dios me los bendiga por siempre, y con la profesora estaremos pues hablando porque hay unas actividades para que ustedes hagan. Entonces ella me dirá las fechas en las cuales las quiere que ustedes las presenten. Listo, muchachos, que Dios me los bendiga por siempre. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno. Gracias, profe. Bueno, muchísimas gracias y feliz tarde para todos.